Bienvenido de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre los dos conceptos, agresividad y violencia. Estos dos conceptos que normalmente la gente suele confundir y los mete todos en el mismo saco. Si eres seguidor mío, ya sabrás la respuesta. Y si eres nuevo, creo que la puedes intuir perfectamente, que ambas no son los mismos. Pueden derivar y ser parte como de una misma esencia, pueden salir del mismo, digamos, vacío en ese momento, de ese input, pero ambas no son lo mismo. ¿Qué diferencias hay? Voy a intentar hacer una explicación. Ojo, siempre desde mi interpretación, o sea que no es una verdad absoluta, tú mismo puedes investigar y yo mismo me puedo equivocar. Así que no lo tomes todo como un hecho. Siempre investiga y profundiza tú mismo. Dicho esto, agresividad, violencia. ¿Cuál de las dos crees que compartimos con los animales? Es obvio, la agresividad. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué nos diferencia, por ejemplo, de los animales? El uso de la razón, que podemos pensar. Y ahí radica la diferencia entre agresividad y violencia. La agresividad es ese impulso primario instintivo que yo uso sin control para reaccionar ante alguna situación o el entorno. Y la violencia es cuando ya pongo, ¿sí?, la razón, ya pienso en cómo hacer daño al otro. Los animales no piensan en cómo hacer daño al otro. Los animales, por instinto, por ese impulso que les nace en ese momento, reaccionan. Es decir, un león no es violento, es agresivo. Para cazar utiliza toda esa fuerza, esa agresividad cuando tiene hambre para cazar. Un perro, por ejemplo, ¿cuándo es agresivo? ¿Cuándo ataca a un perro? Cuando se siente amenazado o tiene miedo, ¿sí? Entonces, en ese mismo, los animales no piensan, tengo que morderle la pierna justo en el gemelo o tengo que ir al cuello para terminar. Ellos atacan y ya por instinto, más o menos, saben dónde ir, porque eso es una parte de la esencia, ¿no?, de todo ser vivo, digamos. Y la violencia es cuando ya empezamos a poner el pensamiento, empiezo cómo puedo hacer daño al otro. Y esto es una cosa que todos lo hemos hecho y todos lo hemos pensado, ¿no? Cuando tienes un enfado con alguien, pues piensas, hostia, le metí así o le hacía tal. Solo con imaginarlo, solo con pensarlo, ya estás usando esa violencia que es innata del ser humano. Ahora bien, ¿cuál de ellas es más peligrosa? Es decir, ¿cuál de ellas o en cuál de ellas radica tu verdadera fuerza o tu poder para poder reaccionar de esta forma, obviamente? Hay que decir que hay gente agresiva, es decir, gente agresiva es aquella que reacciona al entorno espontáneamente de esa forma descontrolada. Es decir, hay una situación, alguien le ofende a su ego, a su personaje, y reacciona, vamos a decir, violentamente, golpeando al otro y demás, pero es en verdad agresivo, porque no piensa nada. Esto puede parecer que sea alguien peligroso, ¿no? Tienes que tener cuidado con esta persona porque no sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Obvio que tienes que tener cuidado, pero claro, tienes que tener cuidado si ya conoces a esa persona o ese personaje está en tu, digamos, en tu círculo urbano donde tú te sueles mover. Te moverás de otra forma e intentarás evitarlo. Otra cosa es cuando tú a esa persona te la encuentras en un local o en cualquier sitio y tú no lo conoces de nada y reacciona ante una mirada, ante un choque de hombros sin querer, ante unas palabras que a lo mejor no iban ni dirigidas hacia él y reacciona de esa forma agresiva, que puede ser ya a voces o que se líe ya un conflicto de una pelea. ¿Esto es peligroso? No. Esto puede ser peligroso en aquello al momento si tú, lo que decimos siempre, si tú no tienes conocimientos de cómo protegerte o de cómo usar la violencia, que es ahí donde está tu potencialidad, ¿no? Tu forma de utilizar la fuerza. Si tú no sabes nada, eres inofensivo, eres como un conejo a merced de esa agresividad que él tiene. Pero claro, esa agresividad puede ser que ese tipo de persona caiga en su propia trampa. Es decir, puede ser muy agresivo y tal, pero cuando ya lo tienes calado en tu entorno urbano, puedes llegar a manipular esa agresividad que tiene para que él caiga en su propia trampa. Que a él le gusta enfrentar, ir así de gallito, ir de chulo y liarse a hostias con lo que sea, en ese input sin pensar, y le da igual el lugar, el entorno, con quién va acompañado y quién no, que eso influye mucho. Que eso es, a la hora de verdad, es, digamos, tu poder está en saber abrir esa puerta a la violencia
en el momento adecuado. Si vas con tu mujer o tu pareja o tu hijo y alguien te ofende y te lías a hostia, los estás poniendo a ellos también en peligro. Ya no puede ser inminente, sino que se queden con sus caras. O si lo haces por la zona donde tú vives en tu calle y todo el mundo sabe que vives ahí, eres como un objetivo. A futuro, si alguien se quiere vengar, ¿sí? Que normalmente la persona agresiva no suele hacer eso porque es de en caliente y luego en frío, pues como nos pasa a la mayoría, en frío si lo dejas pasar, las cosas se templan y ya no actúas. Luego es cuando utilizas la violencia, la venganza, planeo, si sé que ese tío agresivo me partió la cara un día y sé que es de la zona, que siempre se mueve por los mismos sitios, entonces cuando uso la violencia para planear cómo atraparlo y hacerle daño. Entonces eso es la violencia, ¿sí? Saber estrategias para utilizar esto. Pero ahora bien, dicho esto, ¿qué es más peligroso? ¿Ser violento o ser agresivo? Obviamente la respuesta es ser violenta. ¿Por qué? Ser violento cuando tú decides actuar. Tú puedes ser una persona violenta y a lo mejor no vas a levantarle la mano a nadie en tu vida. ¿Por qué? Porque sabes que vas a utilizar esa violencia para dar una respuesta ante alguien, ya sea agresivo o ante una situación de amenaza inminente para tu vida o tus seres queridos. Vas a dar una respuesta, vas a saber cómo golpear, vas a saber cómo hacer daño al otro. Pero no vas a actuar impulsivamente. No vas a actuar a lo loco, sin mirar nada, sin importar nada, sin poner en peligro a la gente que hay a tu alrededor. No vas a actuar de esa forma. Cuando pierdes el control ya has perdido. Esto es como en una discusión. Alguien puede ser muy agresivo, levantar mucho la voz, y por mucho que levante la voz no es que tengas razón, está perdiendo la conversación. Y tú puedes mantenerte en tu centro, en tu calma, hablando normal, y al final él acaba bajando. Tienes que hacer, esto es lo de desescalar, ¿no? Utilizas esto para que el otro baje. Y al final el tema de la violencia, todo el mundo lo mete en el mismo saco. Puede ser violento, es un tío violento, es un tío agresivo. No, un tío violento no va a actuar así impulsivamente. No va a salir por una noche de copas y se va a liar a hostias con todo el mundo. Al contrario, va a evitar el conflicto. Va a usarlo cuando tenga que usarlo. Obvio. Si tú vas por la calle en nocturno, vamos a poner nocturno, pero a día de hoy puede ser en cualquier momento. Entras en un parking público o privado, en un sótano, alguien se te echa encima en el cuello, ahí tú vas a tener la capacidad de abrir la puerta para utilizar la violencia, para saber cómo hacerle daño. Y esa es una potencialidad que se puede entrenar. Haciendo artes marciales, combativos, deportes de contacto, vas a saber manejar tu cuerpo para golpear al otro y hacerle daño. Y luego ya si investigas y profundizas más, estrategias de guerra, estrategias de gente que ha estado, digamos, en las sombras o utilizando movimientos urbanos, por decirlo de alguna forma, pues vas a profundizar y vas a aprender más todavía cómo hacer daño. O sea que la violencia, no todo el mundo tiene el mismo grado de violencia. Por ejemplo, un boxeador puede usar la violencia y se liaría a puñetazos. Alguien que sepa usar codos, pues a lo mejor te pega a codazos. Alguien que tiene estrategias más maliciosas y piensa con maldad, ¿sí? Piensa más allá del simple mero daño físico, hacerte daño psicológico y demás, tendrá mucho más nivel de violencia en su interior. Pero eso no quiere decir que ya está, es un psicópata y vaya a utilizar la violencia cada día. No. A lo mejor ese tío que tiene muchas habilidades en la violencia, jamás la va a utilizar. Una, porque no es un tío que no tenga autocontrol, se controla más. Es más, cuanto más sabes de violencia, más cuidado tienes, porque sabes que al otro le puedes hacer mucho daño de un simple ostión. Vas a tener más control. Y hablando de control, vas a controlarte tú. No vas a dejarte llevar por tus instintos más primarios. No eres un animal. No vas a ir por ahí para demostrar, no tienes nada que demostrar, ¿sí? O sea que aquí radica, digamos, las dos diferencias que la gente no lo suele entender. Un animal es agresivo, pero no es violento. Mira su comportamiento cuando se pelean por conquistar el terreno, por conquistar a la hembra, pelean y cuando uno ya más o menos ha perdido, sumiso, baja la cabeza y el otro no está ahí. El otro no lo pira para arrancarle el cuello ni nada. Se termina ahí, lo entiende. ¿Sí? En cambio, la violencia, ¿nosotros qué? Podríamos seguir golpeando, eso depende mucho de la persona. A lo mejor el otro ya para y tú sigues golpeándolo. Eso ya entraría dentro de tu maldad y dentro de
cómo uso la violencia y el autocontrol. ¿Mm? Pero tenemos que entender también todo esto, que una cosa es de animales, que lo compartimos, que es instintivo, que es la parte que no controlamos, algo espontáneo, ¿sí? Y la otra es la violencia, exclusiva del ser humano. Cuando yo le pongo uso, cuando yo le meto la razón, cuando yo entreno para golpear, para poder saber defenderme, no para ir por ahí golpeando a la gente, sino para saber defenderme, entonces ya estoy usando la violencia. Y esto es una potencialidad, siempre lo he dicho, la violencia es una herramienta para un fin. ¿Para qué? Para que tú estés sano y salvo, para protegerte a ti y a tus seres queridos. No es un medio como utilizan, digamos, en este caso, el malo. Ellos lo utilizan ¿para qué fin? Para abastecerse sus impulsos o sus deseos instantáneos del momento. Pero tú no. Tú no vas a ir por la calle como ya sé pegar o como ya sé utilizar el filo, pues al primero que venga lo voy a robar. No. Te hace ser más consciente de la fragilidad del ser humano. De saber que en un momento estás vivo y en otro no lo vas a estar. Y ahí radica también tu poder. Saber cuándo utilizarlo y cuándo no. Saber controlarte hasta aquí y saber que te has pasado. Porque después va a haber una carga moral, consciente y demás. Y luego te tocará pagar y la justicia y demás. Pero para que entiendas estas dos diferencias. Que tenemos que dejar ya tanto de rechazar la violencia, sino que es una parte nuestra, es una potencialidad que la podemos desarrollar, que la podemos entrenar y eso nos hace más seguros, más confiados y interiormente más fuertes, más poderosos. ¿Por qué? Porque sabremos, ahora abro la puerta para poder actuar. Sabré actuar llegado el momento, sin quedarme paralizado por el miedo, por la duda y por no saber cómo reaccionar. En definitiva, si no sabes hacer nada, te paralizará ese miedo. Y luego, pues, crear esa rabia, pues, actuar instintivamente, malamente, puedes cometer fallos, no te puede dejar ver el escenario, el entorno, y al final, todo lo que es la violencia no es solo el daño físico, es saber el control del entorno, saber dónde estás, saber cómo moverte, saber cómo escapar, saber cómo actuar al otro sin que te vea. Todo lo engloba y todo esto se puede entrenar. Y hasta aquí este pequeño vídeo explicando el tema de la agresividad y la violencia, las diferencias. No te quedes como lo que he dicho como una verdad, investiga tú mismo, porque yo me puedo equivocar. Y tienes que estar siempre preparado. Al final, todo reside en ti, es decir, la voluntad, el poder de actuar está dentro de ti. No es lo mismo actuar descontroladamente que actuar con control. Y ahí radica tu poder. Ser capaz de controlarte y abrir la puerta cuando es necesario.